efectivamente miembros del Comité de Usuarios de Transporte Público Intermunicipal de Facatativá. Saludamos a don César Califa. César, muy buenos días, el saludo cordial. Muy buenos días para todos los radioescuchas de 94.4 Unilatina FM Estéreo. Gracias por este espacio para comunicarle a la comunidad acerca de este Comité de Transporte Público de Facatativá. Este comité pues, se creó el 19 de abril del presente año a raíz de que un gremio de las empresas privadas del transporte orquestaran un paro en el municipio de Facatativá, perjudicando la movilidad en los usuarios en el transporte público hacia la capital, ¿no? A raíz de ese paro orquestado por esas empresas del transporte público, se llegaron a unos acuerdos donde se marginó la participación de los usuarios, donde solo se tuvo en cuenta los intereses de esas empresas privadas del transporte y no se tuvo en cuenta los intereses ni los derechos de los usuarios, siendo los grandes perjudicados nosotros como usuarios. Vemos que ellos hicieron un decreto, hicieron unos acuerdos primero las empresas privadas del transporte y después el alcalde legalizó esos acuerdos a través del decreto 104 del 14 de marzo del presente año. ¿Sí? Esta legalización de estos acuerdos no tiene ningún estudio de impacto hacia los usuarios, hacia la población, que somos los que estamos sufriendo las consecuencias de este decreto, ¿no? Entonces, en esa primera instancia nos reunimos los usuarios, porque nos vimos perjudicados con estas medidas que se venían tomando por parte de la administración y de las empresas privadas. Aparte de que subordinaron a los usuarios a unos horarios manejados por las empresas privadas, también el decreto nos habla de una central única de despachos que está ubicada en el Molino San Carlos, ¿no? Este Molino San Carlos, acá tengo el documento, es un patrimonio municipal de patrimonio arquitectónico, nos dice el secretario de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial, Omar Alexis Casalla Santos, ¿sí? El arquitecto. Entonces, pues nos parece grave que hace unos años a un parqueadero le quiten el uso del suelo precisamente por estar ubicado en un predio que es de un patrimonio arquitectónico, porque precisamente la entrada y salida de los vehículos iban deteriorando ese patrimonio arquitectónico, ¿no? Pero ahorita se implanta un terminal de transporte. En una semana no hay unos estudios pertinentes si se puede hacer un terminal de transporte ahí. Lo segundo es que tampoco hay unos estudios, porque allí también hay una alta afluencia de tractomulas o de carrotanques llenos de gasolina que se parquean allí mismo, ¿no? Entonces, creo que es algo que va en deterioro del servicio público del transporte. Aparte que si vamos a hacer un terminal de transporte, primero hay que hacer los estudios pertinentes para saber si es rentable para el municipio invertir en un terminal de transporte para las empresas privadas del servicio público, porque puede pasar lo mismo que pasó en Bogotá, que en Bogotá el distrito con nuestros impuestos le construye las estaciones de Transmilenio y las famosas losas, ¿sí? Las hace con nuestros impuestos, le da todo a Transmilenio y Transmilenio se queda con todas las ganancias del transporte, siendo los grandes perjudicados pues el distrito, porque ahí invierte el distrito en esa infraestructura, pero no recibe nada a cambio, ¿no? Entonces que no pase lo mismo que pasó en la capital. Entonces que se hagan los estudios pertinentes para ver si es rentable para el municipio esa terminal de transporte. Si no es rentable, se le debe exigir a quienes, a las empresas privadas, la construcción de ese terminal o unas instalaciones para abordar sus servicios de transporte, ¿no? Bueno, la problemática más importante que la vemos hoy, Leonardo, es con el tema del transporte por la calle 13, donde el día de hoy tendría que estar funcionando un punto único, unificado, digámoslo,
de salida de las busetas donde se le diera un mejor servicio a la comunidad facatativeña, que eso es lo que se supone es el deber ser de... Bueno, pero aquí hay que aclarar unos temas, Julián. En primer lugar, César hace referencia a un terminal de transporte. ¿En qué parte del decreto dice que se establece un terminal de transporte? Hasta donde tengo entendido, el decreto dice un punto único de despacho, César, ¿cierto? Sí. Es lo que dice el decreto. ¿De dónde usted dice terminal de transporte? Yo lo hablo de las declaraciones que hizo el alcalde la semana pasada, que hizo una reunión con los empresarios y él les prometió un terminal de transporte aquí en Facatativá, ¿sí? En el decreto sí nos habla de una central única de despachos, ¿sí? Sí. Que es donde se subordina al usuario a unos horarios controlados por la empresa privada, ¿sí? Del transporte, lo cual está en detrimento del servicio público del transporte para los usuarios. Esta medida porque subordina, precisamente como lo venía diciendo, a unos horarios al usuario. O sea, le cambia el sentido social al transporte porque el transporte público ya no está al servicio del usuario, sino el usuario está al servicio del transporte. Porque yo siento que hay muchos interrogantes, muchos vacíos en torno a varios aspectos, César. Por ejemplo, el tema del punto, es el punto, sin hablar, vuelvo a decir, de terminal, sino tomando como referencia el decreto, ¿es este punto el más idóneo, el más apto para hacer una central única de despacho? ¿O ustedes a su vez, porque esto es lo importante, no solamente manifestar las inquietudes que ya todos conocemos, sino también buscar soluciones a ello? ¿O ustedes a su vez qué propondrían si no están de acuerdo en que este fuera el punto único de despacho? Mire, lo sigo repitiendo. Primero se tienen que hacer los estudios pertinentes. ¿Para qué? Para que sea en un sitio estratégico para el usuario, ¿sí? Un sitio estratégico para el usuario. Y segundo, si es viable económicamente para el municipio invertir, ¿sí? Porque si invierte, el municipio le va a hacer un terminal a las empresas privadas del transporte. Entonces tenemos que ver si es rentable para el municipio hacerle un terminal de transporte a esas empresas privadas o no es rentable. Si es rentable, yo creo que el municipio tiene que hacer un terminal público. Pero si no es rentable, tenemos que exigirle nosotros los usuarios a esas empresas privadas que nos tengan que se nos adecuen unas buenas instalaciones, ¿no? En este decreto prima el interés privado sobre el interés general, ¿no? Otra cosa que es muy importante que la audiencia lo tenga muy en cuenta y es la famosa guerra del centavo. Esta famosa guerra del centavo viene principalmente que tenemos un transporte privado en Facatativá y aparte que tenemos un transporte privado en Facatativá, a los transportadores o a los choferes de estos buses, de esas empresas, les exigen unos promedios, unos porcentajes que son altos, ¿sí? Ellos no se reunieron, valga la pena decirlo, en estos acuerdos que hicieron en cómo vamos a mejorar la situación laboral de nuestros empleados. No tocaron ni de los auxiliares, tampoco tocaron esos temas que son profundos para el transporte, porque es que les estamos entregando nuestra vida diariamente a estos conductores. Entonces, ellos tienen necesidades y están catalogados como una profesión, como un médico, porque diariamente estamos entregándole nuestras vidas, ¿no? Yo sí me quiero referir a un punto fundamental que son las declaraciones que dio el alcalde la semana pasada por la emisora, y él dice: si la comunidad reacciona mañana, yo voy a estar con la comunidad y tomo las medidas a favor de la comunidad. Lo que nosotros le queremos decir al señor alcalde es que si mañana reacciona la comunidad, él ya está previendo que mañana va a reaccionar la comunidad. Entonces, en aras de un desorden público que se pueda armar, ¿por qué no derogar el decreto y hacer un nuevo decreto, que es lo que nosotros estamos exigiendo? Hacer un nuevo decreto donde prime los intereses y los derechos de los usuarios, ¿sí? Que somos los que pagamos por la prestación del servicio de transporte. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá este espacio sea productivo, sobre todo en el tema de buscar soluciones,
es lo que queremos para esta problemática. Sí, muchas gracias por el espacio. Pues por último, pues yo quiero mencionar algo que pasó muy parecido con el transporte en Madrid. En Madrid se hizo un pico y placa, ¿sí? Madrid también está expreso de la Sabana, y el propósito de hacer el pico y placa en Madrid era que el transporte que saliera de aquí de Faca no entrara a Madrid porque se llevaba la plata. Sí, porque primero se subían a los buses que vienen de Faca porque iban más llenos y salían más rápido de Madrid y los llevaba más directo. Entonces que si salían de Madrid, de aquí que se llenaran. Entonces quisieron en Madrid un pico y placa, pero este pico y placa va en detrimento de los intereses del transporte de los usuarios. Incluso en la sesión del 4 de febrero del 2010, el Consejo de Madrid considera que la mejor opción es estimular la competencia. Por eso solicitemos que se revoque la medida de pico y placa para permitir que todas las empresas puedan ingresar al municipio y el usuario pueda escoger cuál de todos los servicios y tarifas prefiere. Porque ¿qué pasó? La tarifa antes de Madrid era más baja, pero desde que comenzó el pico y placa comenzaron a subir los precios del pasaje, ¿sí? Entonces esto es algo parecido a lo que pasó o lo que está pasando aquí en Facatativá. No es la primera vez que la empresa de la Sabana orquesta un paro. En Madrid ya lo vivieron y los usuarios ya llevan más de 5 años con este pico y placa viendo afectados sus intereses y su bolsillo. César, en pocas palabras me gusta lo que usted dice, resumiendo, ¿usted cree que también es bueno que dejen este tema que incentiven la competencia, la sana competencia? Es que esto va en contra de la competencia porque está restringiéndole a las empresas que compitan. Porque el usuario escoja lo que él quiere ganar. Exacto, porque es que el servicio del transporte público debe estar al servicio del usuario y no el usuario al servicio del transporte. Ok, César, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.